Bueno, buenas tardes. Teníamos ahí un tema con los correos, que hemos demorado unos minutitos en la clase de hoy y ahora empezamos. Vamos a situarnos, decíamos que ya lo que nos queda este mes, que estamos en junio, pues vamos a ir cerrando el seminario quinto hasta las clases que hemos comentado que no vamos a dar más. Entonces, bueno, a título de recordatorio, también debido a que las clases se están grabando y el que no las pueda ver o si alguno nuevo las ve, que situarse un poco. Estamos en el año 1957-1958, seminario quinto de Lacan, las formaciones del inconsciente, perteneciente a estos primeros 10 años donde él inicia este retorno a Freud. Estamos también en la lección 10, que es la que vamos a ver hoy, ya empezamos a ver la semana pasada, que son los 3 tiempos del Edipo, y nos quedamos en la página 197 de la edición de Pairós, ahora retomaremos desde ahí. Y esto pues corresponde al bloque 2, la lógica de la castración. A modo de introducción en la clase de hoy, adelante Olga, pues varias consideraciones. Como vamos a ir hablando del desarrollo que hace Lacan del Edipo, en concreto sus conocidos 3 tiempos del Edipo, pues no está mal recordar dentro del clásico de Sigmund Freud, con respecto al complejo de Edipo, la característica fundamental que hablábamos, que era la característica de la universalidad. Todo esto para acercarnos dentro de los esquemas y los grafos que vamos a ver hoy. Este que hay ahí a la izquierda, ese cuaternario, ¿no?, dividido en 2 ternarios, el imaginario y el simbólico. Entonces digo que comentar esa característica fundamental de la universalidad, porque si nos basamos en el triángulo, digamos, habitual del complejo de Edipo, que sería el de la derecha, donde ahí aparecen madre, padre y niño, nos olvidamos de este concepto teórico, este constructo teórico que es el falo. Ahí comentar que si es universal es porque se reduce el complejo de Edipo, no se reduce a la familia conyugal convencional, si queréis, a las familias occidentales. Entonces sí que se va a mantener que hay una tríada, sí que van a haber 3 vértices obviamente en un triángulo, pero no es necesario que estemos pensando en la mamá, el papá y el niño o la niña de una familia conyugal tradicional. Lo que sí que tenemos que considerar como constantes de esos 3 vértices del triángulo es en uno, que uno es el niño o la niña, otro, y atención aquí, que va a ser función materna, es decir, tiene que haber una función materna. La función materna, vamos a plantearlo así, sería su objeto natural, para no extenderme mucho más. En principio la madre, pero podría ser una nodriza y excepcionalmente el papá. Entonces por eso vamos a hablar de funciones, ahí donde pone M, función materna. Y la función paterna, que es la que nos vamos a ir introduciendo, también llamada instancia prohibitiva, es, pues digamos, aquel personaje real, incluso aquella institución que va a ejercer ese derecho de interdicción del incesto, ¿no? Por tanto, es una instancia prohibitiva y, como sabéis, esa instancia prohibitiva, esa función paterna, va a representar a la ley con mayúscula, la ley tendiente a la cultura, sin la cual, sin interdicción del incesto, no habría. Digo, un poco tener esto en mente con respecto al clásico freudiano. Y ya que vamos a combinar otra vez algunos o casi todos de estos conceptos,
plantear algunas cosas que hemos visto, que seguro que las tenéis claras, pero no está mal tenerlas ahí presentes y refrescarlas. Y es que falo, como sabéis, esto lo hemos ido viendo en lecciones anteriores, no es sinónimo del órgano genital masculino, es decir, no es sinónimo de pene. Pero cuando nosotros hablamos de falo, en este curso ya distinguíamos entre lo que es el falo imaginario y el falo simbólico. Entonces ahí sí lanzo una pregunta. Si queréis definir brevemente los dos, ¿o en qué se diferencia el falo imaginario del falo simbólico? Así empezáis a intervenir también. Lo que os acordéis, para ir entrando en este precalentamiento. Marta, alguna cosa, si queréis, a modo de diferencia, igual es. Relaciones, digamos, la cuestión real, también está la cuestión individual y la cuestión carismática. El falo simbólico es, digamos, un significado. Y por eso eso quiere decir que dejamos el mismo simbólico. Es decir, que es intercambiable. Es decir, claro, como falo tiene relación con la sexualidad, y esa sexualidad de alguna manera se queda abierta. Un poquito más fuerte, ¿no? Digamos que el sujeto, digamos, en ese momento yo lo situaría en una castración, en el sentido en el que le hace moverse, en el sentido de reconocer una falta, entonces que moviliza, ¿no? Y puede ir de alguna manera metaforizando en el sentido en el que es sustituible, ¿no? Es decir, no es un pene, no es ni siquiera el pene imaginario, es esa cuestión simbólica. Claro. Nos quedamos, si queréis, incluso con esta definición más canónica en cuanto al falo simbólico, que es el que se ha detenido sobre todo, y al principio el que más nos interesa, que es el significante de una falta. Sabéis que la falta, el deseo en psicoanálisis, es algo importante, es esa pieza que conviene que no encaje en ningún sistema y es la propia que le va a dar en esa presencia, por así decirlo, ausentificada, la que le va a dar algo así como una operatividad al sistema. Función materna, ya lo he comentado ahí, no tenemos que confundirlo con la madre o si queréis con la mamá. Va a coincidir, y si damos mano de las estadísticas, habitualmente va a coincidir, pero no tiene por qué coincidir. Entonces, subrayaría lo de las funciones, para ir acercándonos a este cuaternario que ahora vamos a estudiar. Podría presentarle al padre, pues digamos que sí. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Por eso vamos a hablar de funciones. Por eso la función paterna que tenían aquí, establecido otra desigualdad, como para hacerlo así más gráfico, no es el padre en el sentido del papá. Sería lo deseable en esa triangularidad edípica. No preedípica. La preedípica, como hemos estado viendo, y ahora ahí hay tres elementos, pero uno de ellos es ese constructo teórico llamado falo. Ya en el Edipo, ahora estamos en lo que sería el Edipo, el complejo de Edipo, en el triángulo que ya vamos a decirle ternario, ahí sí aparece niño, niña, función paterna o función materna. Porque de hecho cuando hablemos ahora de los padres como candidatos a función paterna, vamos a ver padres fallutos, como ahora vamos a ver en Lacan. Pero también recordar que antes planteábamos que lo de la carencia del padre se había sobredimensionado. Estamos un poco en estos elementos introductorios. Edipo, bueno, ya lo he comentado, no tendría por qué ser un equivalente a esa triangularidad edípica, pensando, imaginando en esa familia, digamos, convencional, en esa familia conyugal externa, si queréis, occidental. Ley, que lo vamos a ir viendo en todas en todas estas fracciones y todo el desarrollo que vayamos haciendo a partir de ahora, hablaremos de la ley de la madre. Esa ley de la madre
va a ser una ley minúscula. A ver, va a ser mayúscula para el niño, para la niña, por esa omnipotencia de la madre. Pero quiero decir que esa ley no va a estar regulada por un sometimiento a algo mayor a lo que serían los caprichos de la madre. Es una ley no regulada. Pero otra de las desigualdades que tendríamos es que también la ley paterna como función paterna no se debe confundir a esa ley materna, en el sentido de que si la ley paterna, como veremos, ahora parece todo esto un juego de frases, y en parte lo es, un juego, si queréis, interesante. Esa ley paterna, para tender a ser función paterna, no que sea un sustituto o una equivalente a la ley materna, no tiene que ser ni la ley materna ni ese candidato a función paterna como papá, no se tiene que convertir en esa ley absolutista. Acordaros del mito del padre de la horda primitiva, ese padre todopoderoso, ¿no? ¿Os acordáis ese mito que plantea Freud en Totem y Tabú? Por tanto, así llegaríamos a la metáfora paterna, donde acordaros que Lacan textualmente decía que ni hablar del Edipo, ¿no? Ni hablar del complejo de Edipo sin el padre. Y vamos a referirnos a la función de ese padre. En esa metáfora paterna, Lacan está hablando evidentemente de un padre simbólico, lo que acordaos que quería darle un poquito más de precisión y decía, sí, ya sé que me vais a decir que la metáfora paterna corresponde al padre simbólico. Pero ese padre simbólico a lo que se refiere que es un significante que viene en lugar de otro significante. Pregunta sencilla. ¿Qué significante sustituye al otro significante? Lo vimos en las clases anteriores. ¿Cuál sería? Vale. Ahí entendamos que esa ley materna no es una ley. En el sentido de que hay una legislación, de que está sometida a una instancia superior. Muy bien. ¿Dónde situaríamos la metáfora? La metáfora paterna. Hemos dicho que otra forma de plantear al padre, en estos momentos del desarrollo de la enseñanza de Lacan, otra forma de plantear al padre es que el padre es una metáfora. Entonces diríamos, ¿dónde se produce el advenimiento del padre o dónde emerge la metáfora? ¿Dónde? Estamos ahora buscando un lugar. Si queréis, figurado. ¿Dónde se va a producir la metáfora? ¿Dónde se va a producir la sustitución significante? Lo que estáis planteando. ¿Dónde? No en quién. Sí, bueno, visto así. ¿En qué lugar se va a hacer esta operación? Claro, ¿en qué parte del psiquismo? Pues esta metáfora va a tener lugar en el inconsciente. Por eso que no hay que ir a buscarla en ningún lugar y menos que menos en el corte cerebral. Es decir, esto no tiene nada que ver con la biología. A ver, más cuestiones. Bueno, ¿cómo definíamos el nombre del padre? ¿Cómo definíamos la metáfora paterna? Aparte de lo que hemos dicho, una sustitución significante. Uy, no. Esta definición que a veces he leído varias veces, y le voy a leer una vez más, para que nos quedemos, por así decirlo, con toda la dimensión de esta novedad, no sé si lo tengo bien aquí, 150, de esta novedad que plantea Lacan, ya entrando en lo que es la metáfora, el nombre del padre. Estoy en la página 150. Es, por comillas, es lo que yo llamo el nombre del padre, es decir, el padre simbólico. Esto lo hemos ya, creo que, asentado suficientemente. Es un término que subsiste en el nivel del significante, que en el otro, en cuanto sede de la ley, representa al otro,
es el significante que apoya a la ley, que promulga la ley. Es el otro en el otro. Ya no voy a repetir otra vez más que no es el otro del otro. Bueno, que no es el otro del otro. Eso ya también lo hemos dedicado. ¿Queda claro eso? No es lo mismo el otro en el otro que el otro del otro. ¿Por qué no? Venga, ¿por qué no? Porque el otro del otro viene a ser, digamos, una equivalencia que entendí. Entonces, el otro en el otro es una amplitud, es decir, la función o la mitad de las paternas una amplitud en Esto es. Bueno, entonces empezamos, además tú tenías también interés especial, Marta, en todo este desarrollo del grafo, ¿no? De manera incipiente que empieza a plantear aquí Lacan. Bueno, en realidad ya en la página, creo que 16 o muy temprana, empieza a hacer algún registro del grafo. Lo del cuaternario, este triángulo imaginario y triángulo simbólico, que es otro de los esquemas que él hace. Bueno, lo precede con el esquema Z o lambda o L, no nos vamos a detener. Luego, a partir de ahí, va a ir componiendo este triángulo edípico. Lo del preedípico formaría ese cuaternario, y lo importante, al menos en la enseñanza lacaniana, que no desde otros puntos de vista del movimiento psicoanalítico, de estos modelos teóricos, nos va a dar cuenta aquí, por ejemplo, de las identificaciones perversas, como veíamos. Es decir, que como sujetos de carne y hueso está la madre y el niño, y hay ese elemento teórico, que es el falo. Pero vuelve a haber una tríada. Esto es lo importantísimo. Esto sería la novedad, fundamentalmente, lacaniana. Por eso que estamos hablando de otro triángulo, pero ese es preedípico. Entonces ahí nos va a servir cuando hablemos del gran otro, etcétera, para ver que ahí ya hay una incipiente simbolización con respecto a la madre y sujeto de deseo. Por tanto, de la manera que nos podamos imaginar, y habría que echarle imaginación, dentro, y esto en principio puede plantearse como una paradoja, dentro de que en primera instancia, por así decirlo, el niño ve a la madre todopoderosa, la ve con una fisura, puesto que ella necesita algo. Y ese objeto de deseo de la madre es el lugar que el niño va a tratar de cubrir. Es decir, si el niño la viera absolutamente completa, él no podría introducirse, no podría haber un intento de ser el deseo del otro. No podría tratar de taponar esa falta identificándose con el falo, identificándose con el objeto de deseo de la madre. Pero eso ya ocurre en el ternario imaginario. Es decir, por eso que cuando aparezca la función paterna, para hacerlo así como más estándar, cuando aparezca el papá, el niño ya tiene ese grado de simbolización. ¿Sí? La madre ya va a ser especialmente significativa para él, en el sentido de tratar de buscarle esa fisura y, por otra parte, esa posición que veremos de súbdito con respecto a ¿qué me quieres? ¿No? Que, buah, para ti. Bueno, pues ya entrando en la lección. Este primer esbozo que aparece en la página 195, de lo que posteriormente irá siendo el grafo del deseo, es este que he puesto aquí. Igual le voy a completar con los términos que pone Lacan. Aquí en este lambda de abajo tendríamos el súbdito, que es el que recordaros. Aquí tendríamos en la izquierda la ley, y aquí tendríamos el sujeto. Entonces, en relación a esto, voy a leer algo. Estamos En la página 195. 95. Sí, ¿veis? Es la primera vez que plantea esto, como sabíamos que nos íbamos a detener, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? En toda... Entonces, mira, si tú misma quieres leer, Marta, así rapidito, en la página anterior, en la página 194, cuando nos viene Lacan, pues recordando de que el deseo es algo que se articula,
pues podemos, donde a lo mejor dice, donde reina la palabra que somete el deseo de cada cual a la ley del deseo del otro. Si quieres, arranca desde ahí. La demanda del joven sujeto pues más o menos felizmente la línea de la cadena significante que está ahí, latente y ya estructural. Por este solo motivo, la primera prueba que tiene de su relación con el otro la tiene con aquel primer otro que es humano, en tanto que ya la ha simbolizado. Como ya la ha simbolizado, se dirige a ella de una forma que, por muy quejumbrosa, más o menos que sea, no está menos articulada, pues esta primera simbolización va ligada a las primeras articulaciones que localizamos en el for-da. Si esta intención o esta demanda puede hacerse valer ante el objeto materno, es porque ha atravesado la cadena significante. Vale, ¿estáis entendiendo lo del for-da, el jovencito este del metocito de Freud, ¿no? Está, no está, no más. Sigue este otro párrafo que viene. Dice, por eso el niño, que ha constituido a su madre como sujeto sobre la base de la primera simbolización, se encuentra enteramente sometido a lo que podemos llamar, pero únicamente por anticipación, la ley. Es tan solo una metáfora. Es preciso desplegar la metáfora contenida en este término, la ley, para darle su verdadera posición en el momento en que la empleo. veréis aquí ahora como todo lo que hemos estado viendo de la ley de la madre, de alguna forma es un eufemismo con respecto a la ley con mayúsculas, creo que se entiende mucho lo que viene ahí. La ley de la madre es, por supuesto, el hecho de que la madre es un ser hablante. Con eso basta para legitimar que diga la ley de la madre. Sin embargo, esta ley es, por así decirlo, una ley incontrolable. Reside simplemente, al menos para el sujeto, en el hecho de que algo de su deseo es completamente dependiente de otra cosa que sin duda se articula ya en cuanto tal, que pertenece ciertamente al orden de la ley, pero esta ley está toda entera en el sujeto que la soporta, a saber, en el buen o mal querer de la madre, la buena o la mala madre. Vale. ¿Queréis hacer algún comentario? Estamos dando vueltas en torno a esto. Luego nos dirá más adelante, no hay sujeto si no hay significante que lo funde, y ahí viene a plantear, si queréis también como función o cometido del psicoanálisis, dice, todo el análisis es una dialéctica del deseo. Pues bien, yo digo que el niño empieza como súbdito. Si queréis ahí, en ese primer esquema, donde situamos el súbdito, donde ponemos el sujeto a advenir y dónde estaría la ley. Acordaros que el grafo del deseo, de alguna forma, es cuáles serían las andaduras del deseo en el psiquismo humano, ¿no? Entonces vamos a ir pesquisando todo ese advenimiento, toda esa emergencia del candidato al sujeto para llegar a serlo. Nos quedamos también ilustrando con el caso Juanito que ya vimos, en la página siguiente, de que frente a la angustia de ese sometimiento, de eso que hemos denominado como ley materna, es decir, una ley incontrolada, por parafrasear lo que hemos leído de Lacan, esa veleidad de la madre, ese capricho a la hora de estar o no estar, de dar o no dar, el pecho, para hacerlo así como más resumido, al niño lo pone sometido en una posición de súbdito, y en esa posición de súbdito lo que está sometido es a la angustia. Es decir, es muy angustiante para el niño. Entonces viene algo también aquí, que fuera del psicoanálisis parece una contradicción, dentro de nuestro campo es una paradoja, que siempre es una producción de saber diferente, digamos a la lógica más convencional, y es que justamente para salir de esa angustia, el niño clínicamente, psicopatológicamente, tiene que angustiarse. ¿Cómo? Haciendo una fobia. Pues decimos que el niño se angustia para no angustiarse. O el niño queda atravesado por un temor fóbico
para salir de esa amenazante angustia que, considerando, como planteaba Freud, el aparato psíquico, podría romper la homeostasis psíquica del sujeto, del niño. ¿Veis cómo, por ejemplo, ahí el síntoma es una salvaguardia para el equilibrio psíquico del sujeto? Es una mano tendida. La fobia como síntoma, estoy diciendo. Bien, entonces, Lacan nos viene a hablar de lo conveniente, entonces, de que para que salga de esa situación realmente amenazante, que es el sometimiento de la angustia, ¿no? Estar bajo el paraguas de esa ley incontrolada que denominamos ley de la madre, para salir de esa amenaza, el niño tiene que sentirse amenazado. Esta manera de sentirse angustiado o sentir un miedo hacia una fobia. Entonces nos dice, abro comillas, para que no sea pura y simplemente un súbdito, está hablando de Juanito, pero lo podemos y lo debemos generalizar a toda la situación de los niños, para que no seamos, en este caso, pura y simplemente un súbdito, es preciso que aparezca algo que dé miedo. Entonces, por eso decía que por estos tiempos que corren, hace ya unos añitos, ¿no? Esta cosa buenista, bla, 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 pues eso del miedo parece que hay que evitarlo, ¿no? Entonces, a veces es conveniente que algo nos dé realmente miedo. Y ese miedo nos va a dar la oportunidad de sacarnos de las fauces del otro, ¿no? De ser un esclavito con respecto a... entonces decíamos que en ese relevo que se tiene que hacer, en esa operación simbólica de sustituir el deseo de la madre por la ley del padre, lo que ahí hablaba, o la ley del padre, la ley de la madre por la ley del padre, por el nombre del padre, por la metáfora paterna, serían diferentes maneras de decirlo. El nombre del padre, ya lo hemos leído, no es el nombre que tiene el papá. Estamos hablando de una metáfora. Bien, entonces, para que esa operación se lleve a término, decíamos que la madre tiene que colaborar. Y la madre tiene que colaborar como dándole una acreditación a la palabra del padre. Fijaos como aquí Lacan lo lleva sobre todo, estamos en el registro de lo simbólico, estamos en el lenguaje, como lo lleva sobre todo al término de que a través de la palabra, como que la madre autorice la presencia del padre en ese lugar, digamos, edípico, en ese lugar de la casa. O sea que es fundamental que la madre, para que funde al padre como tal, en el sentido de ese relevo, en el sentido del nombre del padre, ella, la madre, actúe como mediadora. O por decirlo de otra manera, de alguna forma, ella tiene que castrarse, ella tiene que barrarse, ella tiene que rebajarse de esa posición de superioridad y de omnipotencia y actuar como mediadora para señalar al padre. Pero ya lo comentamos la otra vez, porque nadie no es para que señalando al padre, el padre se convierta en el rey, en el zar o lo que fuera, que era ella. Si no, no nos sirve. Y entonces ahí es donde estamos. La madre al niño le tiene que hacer ver que hay alguien muy importante en casa y a partir de ahí vamos a ver en qué funciona todo esto del complejo de Edipo. Sería una mala interpretación y entonces esto pues sí podría irritar a cierta ideología, ¿no? Por un poco radical de ciertas olas del feminismo o lo que sea, ¿no? En el sentido que no es que ahora él vale y ella no valga. Aquí a lo que se va a dar una validez es a la ley como tal. Entonces, figurativamente en él como metáfora, él, como nombre del padre, va a estar sometido a una instancia superior que es la ley. No es que él va a ser la ley como ella era la ley. Entonces vamos a tratar de ver todo este movimiento en los tres tiempos del Edipo de Lacan. Entonces, si queréis ya, como se dice sin más dilación, entramos en el punto 3, donde Lacan nos habla del primer tiempo. Vamos a ir describiendo los tres tiempos, que era un poco el compromiso que teníamos para hoy. A medida que vayan saliendo el gráfico, ya de entrada tenemos un gráfico, pero permitidme que no me detenga ahora en este gráfico, que ya un poco lo había planteado, al menos para introducirnos en los tres tiempos. Luego igual volvemos para atrás. Pues si queréis algún otro, yo voy haciendo alguna indicación, leer, que así se os oiga y también que se os vea y no solo se me ve a mí. No sé. Si no eres tú, Marta, no sé, cualquiera de vosotras.
Venga. Venga, si no, Sara, Olga, Flor. Venga, tú fuerte, fuerte, Sara. Fuerte, que se quede bien grabado y así me permitís que yo haga punto libre. Lo que el niño busca en cuanto deseo de deseo es poder satisfacer el deseo de su madre, es decir, subir o no subir, el objeto del deseo de la madre. Así introduce su demanda aquí. Sí, en el lambda. Bueno, el lambda, para no hacerlo, estaríamos en esa configuración del sujeto, es decir, partiría como estructura. El lambda es esta parte donde empieza esa secuencia, ¿no?, de este vector. Entonces, empieza en lambda. Pero digo que vamos a dividir ahora, porque no tendríamos que meter en esto del código, el mensaje, el deseo, el ego, y luego volvemos. El niño entra en una posición, creo que esto se entiende, de ser o no ser, to be or not to be. El falo de la madre, como lo estamos viendo en el triángulo, en la tríada imaginaria, en el triángulo preedípico. Ser o no ser el deseo de la madre es lo que vamos a decir en esa frase. El Hamlet, to be or not to be. El falo imaginario. El falo, en este caso el falo, exactamente. En este caso el falo imaginario. Estamos en este primer tiempo de 3. Sigue, por favor. Y su fruto, el resultado, aparecerá aquí en la... Sí, aquí no está porque sería otro esquema, bueno, aparecería en otro lugar. En el trayecto se establecen 2 puntos, el que corresponde a lo que es ego y enfrente este, que es su otro, aquello con lo que se identifica. Es eso otro que tratará de ser, a saber, el objeto satisfactorio para la madre. Tan pronto empiece a meneársele algo en la parte baja de su viernes, se lo empezará a mostrar a su madre, por aquello de saber si soy capaz de algo con las deducciones resultantes. Esto es lo que busca y lo que se encuentra cuando la madre es interrogada por la demanda del niño. Ella también, por su parte, persigue su propio deseo y en algún lugar por aquí se sitúan sus constituyentes. En el primer tiempo y en la primera etapa se trata, pues, de esto. El sujeto se identifica en espejo con lo que es el objeto del deseo de la madre. Es la etapa fálica primitiva. Vale. Vamos a tenernos aquí lo que estoy diciendo, como habéis dicho, el falo imaginario, como si dijéramos. Creo que es como un resumen importante de lo que ha planteado ella acá. En este primer tiempo, en este primer minuto 1 de los 3 tiempos del Edipo, el sujeto, niño o la niña, en realidad es, en otra concepción más conceptual del término, en realidad es un candidato sujeto, porque es un súbdito, lo hemos dicho, pero bueno, por denominarlo de alguna manera, a veces el niño o una niña dice sujeto, pero en realidad es un niño o una niña atrapado en esa posición de súbdito, candidato a ser sujeto. Sujeto del deseo. Te digo que entonces, el sujeto se identifica en espejo. Hasta aquí he puesto este añadido que corresponde al desarrollo que ha hecho. El ego está aquí y el deseo de la madre está ahí. Él se va a identificar con el deseo de la madre. Y a partir de ahí se empieza a constituir como el basamento del ser humano cronológicamente mayor, incluso a veces muchos años después, siente que su deseo es su deseo, cuando su deseo es el deseo del otro. El ego, la persona, el personaje va a pensar que tiene deseos propios. Cuando en este primer momento, en esta, lo que está diciendo, el sujeto se identifica en espejo con lo que es el objeto de deseo de la madre. Es la primera, es la etapa fálica primitiva. Es decir, el niño, la niña, y luego el adulto cronológico, va a sentir, pensar, concebir, percibir, como lo penséis, que tiene deseos propios. Todo el tema de los procesos de identificación que hemos visto. En eso también consiste el psicoanálisis, ya explicado muy explícitamente por Sigmund Freud, ¿no? Que el advenimiento del sujeto, que la conquista del sujeto, en este sentido, que su subjetividad consiste en ir deshaciendo las ataduras identificatorias. Entonces, en esas identificaciones, lo que aquí estamos viendo es que se identifica en este aspecto con el deseo del mujer. Pero en ese identificarse con los deseos de la madre, porque trata de ser ese falo imaginario que propone su falta, va a sentir, percibir, bla, 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 que son sus deseos. Como que el ser humano, no hace falta que diga todo el rato adulto, como que el sujeto propiamente dicho,
para llegar a tener deseos, paréntesis, propios, tiene que darse cuenta, normalmente produce esto cierta decepción, de que no tiene deseos propios, de que los deseos que consideraba propios son deseos del otro. Yo creo que desde este esquema se empieza a entender, se empieza a plantear bien relación especular, relación en espejo, identificación con... ¿Seguimos un poquito más? Vale. Venga, termina tú si te parece, Sara, con este primer tiempo. Es la etapa fálica primitiva, cuando la metáfora paterna actúa en sí, al estar la primacía del falo ya instaurada en el mundo con la existencia del símbolo, del discurso y de la ley. Pero el niño, por su parte, solo capta el resultado. Para gustarle a la madre, si me permiten ustedes ir deprisa y usar palabras gráficas, basta y es suficiente con ser el falo. En esta etapa muchas cosas se detienen y se fijan en un sentido determinado. De acuerdo con la forma más o menos satisfactoria en que se realiza el mensaje en M, pueden encontrar su fundamento un cierto número de trastornos y perturbaciones, de los cuales están activadas. Vale. ¿Alguna cuestión queréis ahí? Cuando él dice, es decir, cuando dice, si me permitís que lo plantee así, para gustarle a la madre, basta y es suficiente con ser el... Como que ahí quiere cerrar y dejar eso, claro, ahí lo del... Está como abrochando, ¿no? Está acotando de una manera muy, a lo mejor, tajante, pero a la vez está como haciendo una condensación y un resumen muy preciso. Pasaríamos al segundo tiempo. ¿Queréis que luego hagamos un repaso? ¿Queréis hacer algún comentario, alguna observación sobre este primer tiempo? O luego la contrastamos, al menos cuando tengamos el segundo tiempo. Venga, pues otra persona, otra voz. Olga, te tocó. Segundo tiempo. El padre interviene realmente como privador de la madre. Y eso significa que la demanda dirigida al otro, si obtiene el relevo conveniente, es remitida a un tribunal superior, si puedo expresarme así. En efecto, eso con lo que el sujeto interroga al otro, al recorrerlo todo entero, encuentra siempre en él, en algún lado, al otro del otro, a saber, su propia ley. En este nivel se produce lo que hace que el niño, que al niño le vuelva pura y simplemente la ley del padre, concebida imaginariamente por el sujeto como privadora de la madre. En el estadio, digamos, nodal y negativo, por el cual lo que desprende el sujeto de su identificación lo liga al mismo tiempo con la primera aparición de la ley, en la forma de este hecho. La madre es dependiente de un objeto, que ya no es simplemente el objeto de su deseo, sino un objeto del otro, tiene o no tiene. Vale. En el primer tiempo es donde se produce, que hemos hablado también, esa figura metafórica que es la célula narcisista. Sería ese huevo que no tiene ningún pequeño equilibrio, ¿no? Esa especie de coalescencia total, ¿no? Una simbiosis perfecta. En realidad, una fusión. Esa fusión va a producir una confusión porque no hay discriminación de lugares. Entonces, a lo mejor a modo de representación gráfica, poner ese huevo no barrado correspondería a lo que se dice terminológicamente la célula narcisista. Y ese es el primer tiempo del Edipo. En el segundo tiempo del Edipo, que es el que estamos viendo ahora, ese huevo ya empieza a pasarse. Es decir, si luego no se baja, no sale el pollito, el polluelo. Está ahí, ¿no? Todo el rato en la zona de confort, de los líquidos, ¿no? Líquidos y plásticos. Bueno, entonces, vamos a seguir. Bueno, si queréis. Dice, el estrecho vínculo de esta remisión de la madre a una ley que no es la suya, sino la de otro con mayúscula, junto con el hecho de que el objeto de su deseo es soberanamente poseído en la realidad por aquel mismo otro a cuya ley ella remite, da la clave de la relación del Edipo. Aquello que constituye su carácter decisivo se ha de aislar con relación no con el padre, sino con la palabra del padre. Fijaos que aquí Lacan estamos en toda esta dimensión simbólica, trata evidentemente de eludir
personificar las cosas, ¿no? En seres humanos de carne y hueso. Por eso está hablando de funciones. Acuérdense, nos dice de Juanito el año pasado. El padre es de lo más amable. Un padre súper guay, ¿no? Vamos a ver luego que quizá por ser tan guay no le sirvió como función de corte, al menos en primera instancia. Pero lo dice así muy suave. El padre es de lo más amable, es decir, lo que podemos plantear de ese cierto buenismo como un padrazo. No un buen padre, un padrazo. Está de lo más presente. Ya veréis luego con los padres que no terminan de hacer la función de corte por su presencia y su ausencia, cuando lo habla, cuando vemos, dice, aquí dice, él está presente. Bueno, está de lo más presente. Podríamos decir, está demasiado presente también. O sea, es demasiado amable y está demasiado presente. Es de lo más inteligente. Esto no tiene ningún tipo de contradicción. Es de lo más amistoso con Juan. Bueno, aquí, según cómo, lo de ser colega del niño, sabéis que eso se trabajó muy bien en la psicología, creo que en la pedagogía, psicopedagogía, ¿no? Si los padres son colegas de los hijos, tienen el efecto secundario pernicioso de que los dejan huérfanos. Entonces tienen colegas y no tienen padres. No digo que sea exactamente así, pero el matiz que le va dando Juan es que es de lo más amistoso con Juan. No sé si tanta amistad, entender los términos que voy a decir, ¿no? Que no sea un padre cercano, sino que, digo, si es un colega, es un amigo, está súper bien, pero entonces, ¿dónde está el padre? Lo mismo la madre. Si la madre es muy amiguita de la hija, genial, genial para ese buenismo, pero la niña se quedó huérfana. Lo cual en aquella época era, a pesar de todo, dar muestras de un espíritu ilustrado. Claro, en aquella época de la Viena decimonónica, o en este caso, bueno, recién entrado el siglo XX, claro, un padre así era un padre demasiado moderno. Es decir, que, como decir, joder, qué guay, ¿no? No eran esos padres que con la mirada te fulminaban, no hace falta ni que te levantaban. Ya cuando te levantaban la mano, ya mínimo estabas taquicárdico. Entonces digo, un tipo así, esto es un encanto. Pero el tema sí va a servir a nivel de lo que estamos hablando, la metáfora paterna, la función paterna, como nombre del padre. Sabemos que no, porque hemos leído el caso Juanito, pero lo vamos a sacar a todo el jugo, a este caso clínico. Lo cual en aquella época era, a pesar de todo, dar muestras de un espíritu ilustrado. Y sin embargo, esto lo tendríamos que subrayar, es como, pero es totalmente inoperante. Aquí corta el rollo, no se va. Porque lo que dice es, ¿cómo se expresa este? Porque lo que dice es exactamente como si tocara la flauta. Ni fu ni fa. Quiero decir, para la madre, hemos dicho que la madre en su responsabilidad de función materna debe facilitar la labor, debe allanar el terreno para, actuando como mediadora, darle los honores al padre. Entonces, ¿cómo, perdón? Si tuviese dos funciones maternas, tanto por parte del padre como por parte de la madre. Y le falta la función paterna. Claro, pero digo que ahí lo importante es que para que advenga ese padre como función de corte, lo que hemos estado viendo, ¿no? Con los diferentes sinónimos, por así plantearlo, es muy importante que la madre le haga ver que ahí hay alguien importante para ella. Por eso cuando dice ese padre de la madre es inoperante, porque es como si tocara la flauta, pero digo que lo importante es lo que cierra la frase. Para ella, no para él. Porque si toca la flauta, que es como si es un cero a la izquierda, no es porque sea un cero a la izquierda, es porque ella le da a entender de la manera que vengamos, desde lo más grosero hasta lo más sutil, de que, pues eso, ella sigue siendo la ley. Y el padre toca la flauta. Es un tipo simpático este que a veces está por casa. O sea, no le va a servir para eso. Por eso digo, fijaos que ahí la función fundamental que tiene la función materna. De la encrucijada edípica, es decir, la importancia de la madre.
Sí, Marta, querías como decir, te has quedado como queriendo decir algo. He quedado en que sí, es una pieza muy importante, pero el padre también se la tiene que poner. Es claro, ahora vamos. Pero lo que estamos viendo es que aunque el padre se lo tenga que currar, que se lo tiene que currar, lo va a tener mínimamente bien o lo va a tener muy difícil. O lo va a tener muy difícil. Si el padre se lo curra mínimamente mal y la madre hace que toque la flauta, pues en el niño todo es fiesta. Menos mal que aparecen entonces los caballos, las dentaduras, la fobia, ¿no? Como si hubiera habido una alianza universal para sacar a esa criaturita de ahí y encaminarlo en la línea del deseo. Continúo, tal cual, sigo. La madre, dense cuenta, está con respecto a Juanito en una posición ambigua. Es interdictora, desempeña el papel castrador que podríamos ver atribuido al padre en el plano real, le dice, deja eso, es asqueroso, incluso creo que le refiere esa frase textual, te la voy a cortar, ¿no? Es decir, vamos a marcar esta posición ambigua. Es decir, ella hace de un padre a esa vieja usanza, porque el padre no tiene que hacer eso. Qué asco, deja eso, deja de tocarte el pito, que te lo corto, que se lo... O sea, digo, está castradora total. Es interesante, lo cual no impide en el terreno práctico admitirlo en su intimidad y no solo permitirle desempeñar la función de su objeto imaginario, sino incluso estimularlo para que lo haga. Cierta prudencia, digamos que ahí, la madre también una madre ilustrada, era cercana a Freud, ¿no? Su alumna, creo que su paciente, no sé si incluso las dos cosas, era seductora. Seductora. Lo de que no solo no le impide, sino que le facilita en otro campo. O sea, por una parte tal y cual, pero en la puesta en escena se paseaba en camisón, las bragas por allí, ¿os acordáis de esos títulos, ¿no? Tan llamativos de Lacan? Y bueno, digamos que ahí era una madre seductora, pero yo pondría, sí va a soltar, entre comillas, lo de seductora. Era una madre también muy moderna. El padre muy moderno y la madre muy moderna y al chico lo iban a volver loco. Pero menos mal que se vuelve fóbico, porque era un chaval despierto, que es lo que estábamos viendo. Porque decíamos que era un chaval que ya estaba jugando con las cositas muy pronto, acordado de que la cosa se le hace real en el sentido de pulsional, y ahí le estalla todo. Entonces ahí viene la fobia, el síntoma tiene sentido, ahí viene la fobia a darle la posibilidad de elaborar esa angustia. ¿Cómo? Pues digo, parece lo parejo, angustiándose. El niño está angustiado, es el motivo de consulta de los padres, ¿no? Mire, maestro, ¿no? Doctor Freud, mi hijo tiene una fobia, o sea, empieza toda la película. Juanito le presta efectivamente los mayores servicios, encarna realmente para ella su falo. En el sentido fálico que estamos viendo, del falo imaginario. Y así es mantenido en la posición de súbdito. Acá empieza ahora con, ¿no? Este término que ha... Es decir, si ahora preguntara ¿por qué Juanito? Sería pregunta como de examen. Pero, ¿por qué Juanito es súbdito de la madre en el advenimiento y en el desarrollo de su fobia? Hasta ahí, ahora vamos a ver. ¿Por qué es un súbdito? Como supuesto objeto del deseo de la madre, que va a colmar. Claro, pero ¿por qué al presentarse así como supuesto objeto de la madre en la tentativa de colmarla, por qué en eso ahí cae en una posición de súbdito? Está a merced. Porque si es lo que quiere y tiene libertad para ir y venir, por así decirlo, no es súbdito de nadie. Se encuentra, Juanito, se encuentra sometido y esta es la fuente de su angustia, de su fobia. Hay un problema porque la posición del padre es cuestionada por el hecho de que no es su palabra lo que para la madre dicta la ley. Es decir, esto es lo que va investigando Freud y conocía
bien al matrimonio. Es decir, son sutilidades. Esto en un análisis no te puedes meter en casa, tienes que conocer muy bien. Es decir, Lacan está planteando lo que Freud ya había determinado en el análisis de este caso. Entonces, porque a lo mejor si uno no está allí, pues, ¿y por qué la madre no le da importancia a lo que el padre dice? Pues porque los conocía, porque imaginaos que vinieran los tres a consulta, que no es así, o sea, el matrimonio y el niño, pues a lo mejor ahí hacen otra puesta en escena. Entonces, como pensar que, ¿no? Igual ahí hace de una buena esposa. Sí, cariño, lo que tú quieres. Luego en casa se juega a otro nivel. Entonces digo, partimos de esa premisa de que, bueno, era un tipo muy agradable, su marido, para ella. Pero aquí lo que estamos hablando es cómo hacer los dos de función materna y función paterna para que el chaval sea un sujeto sano. Una vez, sobre todo, que ha caído en una fobia. Entonces dice, el problema es que su palabra para la madre no dicta en cuanto al padre. Pero eso no es todo. Parece que en el caso de Juanito falta lo que debería producirse en el tercer tiempo. Pues ahí nos va a dar entrada ahora a la tercera etapa. Por esta razón le subrayé el año pasado que la salida del complejo de Edipo en el caso de Juanito estaba falseada. Aunque salió gracias a su fobia, su vida amorosa quedará completamente marcada por aquel estilo imaginario cuyas derivaciones se indican en el caso de Leonardo da Vinci. No entramos en el caso de Leonardo da Vinci. A ver, vamos a plantearlo así, como si dijéramos, ¿Juanito se curó o no se curó? Vamos a poner unos términos muy médicos. De la fobia, digo. ¿Se curó o no se curó? Sara, tú que lo presentas. Se curó lo que pasa, se curó la fobia, pero sí que es verdad que hubo un desplazamiento hacia, lo pone Lacan, hacia la vida amorosa de Juanito. Está condicionado. Ya no es un niño fóbico, pero, por decirlo así, va a quedar tocado de ala por este interjuego. Es decir, su vida amorosa va a quedar condicionada. ¿En qué? ¿Nos podría dar una base? ¿En qué pudiera quedar condicionada su vida amorosa? En el caso de Juanito estaba condicionada el ideal de Dios, lo que estaba su hermano, su hermanito. Porque claro, es como que su estilo amoroso estaba marcado por la imaginación, por eso que se imaginaba esas. De hecho, creo que llega a decir Lacan esa orgía ansiosa que se monta justo por no resolver, por no dar otra salida. Lo hace a su manera. Claro. Pero digamos, eso va a dejar como una impronta, y esa impronta, aunque ya no tiene que ver, al menos en principio, con la psicopatología, porque digamos que el niño sale de esa angustia fóbica resolviendo la fobia, pero es un niño, a esta edad, a los 5 años, está, digamos, en el acné del complejo de Edipo. Sabéis que a estas edades tan tempranas es donde, de alguna forma, por plantearlo de esta manera, la estructura de la personalidad ya queda como diseñada en esas líneas maestras de esta matriz psíquica. Pues es como que ya deja de que, bueno, luego hay razones para pensar que su vida amorosa va a quedar condicionada. A no ser... Que trabaje, ¿no? Claro, a no ser que se siga trabajando. Como fobia curada, sí, pero uno esté curado de la psicopatología no quiere decir que esté psicoanalizado. Entonces su vida amorosa puede seguir teniendo, de hecho es muy susceptible en los seres humanos si no están analizados, a que como mínimo algo haya de la vida infantil sexual. Que el infantilismo sexual se va a trasladar, se va a desplazar, si no hay una elaboración psíquica conveniente de estas cuestiones inconscientes, genuinamente inconscientes, es lo que diríamos la vida amorosa. Pero no tiene por qué ser a nivel, digamos, más patológico, como los textos que planteaba Freud en la degradación de la vida amorosa, ¿no? Ese tipo especial de determinados hombres, ¿os acordáis? De amor a la prostituta, ¿no? Que la quieren salvar, o aquellos que solo pueden sentir, ¿no? Y arder en una pasión en esa mujer que pertenece a un otro. Lo de pertenecer lo ponemos entre comillas, pero como que está comprometido. Quiero decir que no necesariamente tiene que ir por ahí. Pero
Claro que sí, ¿no? La infantilismo sexual, en el fondo. Claro, el fetichismo incluso como ese paradigma, ¿no? Al menos conceptual o teórico de la perversión, digamos que ya se va a jugar en esas cuestiones, en ese triángulo, en ese ternario preedípico, en esas identificaciones fálicas. Ahí ya se va a cocinar algo. Cualquier perversión, ¿no? En el fondo. Las identificaciones perversas tienen lugar en el periodo o en la etapa preedípica. Es decir, cuando está la mamá, el nene y esa cosa que llamamos objeto de deseo de la madre, falo. Venga, bueno, aquí decir, también es otra manera que lo va a plantear Lacan más adelante, pero vamos a hacerlo también gráfico o más contundente. Si la primera etapa, el primer periodo edípico de los tres, según Lacan, el complejo de Edipo, nos acercábamos planteando que ahí hay un huevo sin fisura, es decir, ahí estamos en una pura y dura célula narcisista, donde ahí el niño se va a jugar en tu bí o no tu bí, falo, tu bí o no tu bí, el deseo de la madre, ser o no ser aquello que le falta a ella. Aquí, que ya empieza a aparecer el padre, vamos a ver que el padre en su función de corte, como metáfora paterna, evidentemente es el tercer tiempo del Edipo, que es el que vamos a ver ahora. Pero digo, en el segundo tiempo, que es el que hemos estado viendo, aquí el padre, de alguna manera, enuncia una prohibición doble. Va a decir un no al niño, vamos a plantearlo así, no, esa mujer es mi mujer, vamos a plantearlo así, ¿no? Pero también un no a la madre. Y sabéis que ahí se va incluso a la teología más animal, ¿no? De estos animales que una vez que pues dan a luz al niño, pues comen la placenta y se arrastran al niño, en fin, ¿sabéis estas cosas que son de algunas especies animales? Entonces, no solo un no al niño, sino un no a la madre referida a no reintegrarás tu producto. No devuelves al nene. Te quiero tanto que te comería. Entonces digo, ahí ya empieza a plantear ese doble no. ¿No? De alguna forma, de forma que queréis imaginar. ¿No? Aquí no se puede, chaval, o chavala. Esta es mi mujer, vamos a decirlo así, pero digo que también a ella. Quieta para. Ya lo has parido, déjalo que crezca. Esa voracidad, ¿no? Contente, ¿no? Températe. Entonces no se va a ese registro real en el mundo animal, porque sabéis que eso es así. No, el National Geographic es dibujos animados ¿no? y los depredadores se comen a las presas y no hay ni una gota de sangre. También pasan estas cosas, ¿no? Las mamás, como dicen aquí, no miran prim, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasa realmente con las madres mágicas, ¿no? Que devoran a la subjetividad de esta personita? Claro. Ya no existe. Como una cosa... No existe como sujeto. Se lo introyectan, para decirlo suave, ¿no? Se lo jalan. Claro, ahí el tema, estaríamos en una neurosis dura, pura y dura, sino en otras estructuras psicopatológicas mayores, y eso le encanta al nene y a la nena, ¿no? Es como... Esa mamá tan cercana, ¿no? Casi volver otra vez al útero materno, ¿no? Con lo calentito que se está ahí. Entonces... Es cómodo, es muy atractiva. Es atractiva, ¿no? Y según cómo, es como el paraíso ideal, ¿no? Perdido. Esa unión entre la mamá y el niño. El amor incondicional de la madre. Qué bonito es esto, ¿no? El niño para ella. Todo. Ay, qué bonito, pero no. No. Porque el deseo tiene que ver con una falta. Y el deseo tiene que ver lo que decimos con ese alguien que se interponga en esa mirada de a dos que ¿no? Están como hipnotizados, ¿no? Y ahí tiene que correr el aire. Y en el correr el aire tiene que haber un desvío de la mirada. Y la que debe desviar la mirada, para decirlo todo, debería ser la madre.
en este caso hacia el padre. ¿Y qué pasa si el padre se ha muerto? Ahora no lo sé, pero antes había cosas que se llamaban butaneros, que había unos tipos fuertes que entraban un día a poner el butano y no sé, si la madre tiene al niño en brazos y ve que como que cada vez que viene el butanero eso se afloja, igual, ay, mamá, ¿qué te pasa? Se entiende, ¿no? Es decir, tiene que ver que el niño no completa todo su mundo. Eso va a ser frustrante, que decíamos. Pero es importantísimo, es importantísimo, es crucial para la subjetividad. Pero esa cuestión de que la madre desea, la madre bastarda, por supuesto, desea algo más. Y más vale, ¿no? Claro. No que no desea al niño, lo desea muchísimo, pero no solo al niño. O cuando hablábamos del tema de las relaciones de pareja, ¿no? Para las relaciones, pues debería ser infiel la mujer a su pareja con Dios. Ah, bueno, ahí. Y con esta pareja, ¿no? También la madre debería ser infiel. A ver, Olga, aquí se puede que la mujer tiene que ser infiel a Dios. Sea consciente que se están grabando las clases. Sí, pero ser infiel, no con el fontanero, no todas estas películas, no, con Dios. Pues, ¿cómo? Puestos a pedir de un gran otro al gran otro. Se va entendiendo un poco eso que... Porque además ahí está, que no solo lo quiere a él, lo cual quiere decir que lo quiere mucho, o incluso que es el principal, pero que además no está es la exclusividad del amor, porque es que en la exclusividad del amor no está la característica del amor. Si el deseo tiene que ver con la falta, acordado de esa definición también canónica de Lacan, de dar lo que no se tiene, que no es decir, todo es un estropicio. Y luego esos niños o esas niñas, cuando sean hombres o mujeres, o si queréis, más allá que tengan 50 o 60 años, hombrecitos y mujercitas, en el sentido del infantilismo, de la vida sexual, que los va acompañando, claro, igual no se van a sentir amados, queridos, abandonados por la mujer, por el marido, por sus parejas, no, eso, si no están permanentemente prestándoles atención o dándoles en exclusiva la atención. ¿Por qué? Porque probablemente la neurosis, lo que vais a trabajar el neurótico, la neurótica, no van a discriminar eso. Entonces, cuando a veces te hablan de ese clásico de, que a lo mejor no lo explicitan así, de hay una falta de cariño en mi pareja, como que es que no me hace suficientemente caso. Y a lo mejor luego lo que pasa a nivel de los juicios, ¿no? Que luego traes al otro o la otra para escuchar su opinión. Por Dios, si he perdido todos los amigos, todas las amigas, he perdido todas las reuniones. Me gustaba ir a un club gourmet para... nada, estoy con ella y no es suficiente. Viceversa. Los celos, lo que quiero decir es que hay... Luego, ¿cómo discriminamos objetivamente que realmente no hay un mínimo de atención? Porque a lo mejor ese mínimo es la exclusividad total. Es lo que hay aquí. Luego está lo otro, evidentemente. Dentro de que eso es esa característica más ambientalista, como decíamos, no etiológica en el sentido de advenir una neurosis, pero sí una condición, una variable a tener en cuenta si es contextual, es ambiental, ciertas madres no le dan ni un mínimo de bola a los niños. Y pasar olímpicamente de los niños, que también puede pasar. De hecho, hablando de pasar y ahí, vale que eso sea patologizado más o menos, pero que si no la depresión postparto, que a veces muchos niños y muchas niñas, no sé, igual luego siguen buscando y le dicen, ay, que no fuiste un niño, una niña deseada. De hecho, a veces difícilmente uno se va a quedar con ese recuerdo, pero mira, ¿no? La madre o el padre, ¡oh! Ya cae en una depresión. Pero quiero decir que ahí por defecto no hay ese mínimo. Pero lo que estamos viendo aquí es que en la neurosis, aunque hubiera un mínimo, no es un mínimo suficiente. Porque el mínimo siempre es un máximo. Porque era toda la atención para mí. Es decir, toda la intensidad y toda la exclusividad. Entonces, esto, cuando estéis en la clínica, pues también hay que tratar de desvelarlo, siempre con cierta sutilidad, ¿no? Porque no le vas a preguntar, usted séame objetivo. En realidad, esa pregunta es una pregunta. Séame objetivo dentro de una posición subjetiva. Pero a veces se ve,
¿no? Y muchas veces se contrasta. Sí, que podría ser un indicio, ¿no? Que sería interesante indagar. Claro. ¿Hasta qué punto eso, que es una especie de autodiagnosis del malestar de la persona, es que nadie me quiere lo suficiente, nadie me presta suficientemente atención, ¿no? Nadie me hace suficientemente caso. Pero ni siquiera nadie es. No, nadie es el que está con ella, porque para ser alguien tiene que ser todo, tiene que ser la madre, no barra. Sí, ya está claro, ¿no? Pero si es en pareja, ya Claro. para que se pueda ver. Sí, pero digo que cuando a lo mejor empiezan, soy un cero a la izquierda para todo el mundo, soy una mierda, no soy nada, no soy nadie para nadie, luego a lo mejor ya has investigado que tiene 3 hijos, está casada, no, casado, no, que ahí es donde vamos a empezar. Bueno, ¿y qué tal la relación conmigo? No, bien, pero a lo suyo, ¿no? Pero empezamos a tirar de la mano, luego ya veremos si es lo suyo. Porque a lo mejor estás con él y él viene estresado, está tomando fármacos y es porque va de casa al trabajo y no da abasto y lleva a los niños a tenis, no que está con la mujer pero no es suficiente. Estoy exagerando quizá un poco, pero digo que ahí es donde tenemos que ver. Entonces, es un poco bajamos el telón y ponemos otra casuística y tal, pero lo digo esa cuestión, ¿no? Subjetiva y perceptual, lo que le pasa a las anoréxicas, que incluso se confrontan con el espejo y allí no ven un cuerpecito, ¿no?, de 40 kilos o menos, que no tiene ni carne casi. Ahí siguen viendo una chica gordita, por decirlo así. Pero no lo ves, no. Pero si tu marido está contigo. Es decir, si nos ponemos en eso, vamos a ver que todo esto que estamos viendo va a tener consecuencias a posteriori. Pues una manera, por lo que planteaba Freud, de hablar de el infantilismo en la vida adulta, entendiendo por el infantilismo el edipismo. Es verdad que Freud no planteaba el triángulo, el ternario imaginario, ¿no? Pero estaba planteando todo esto. Bien, tercera etapa. Flor, vamos a ver. La tercera etapa es tan importante como la segunda, pues de ella depende la salida del complejo de Edipo. El falo, el padre ha demostrado que lo daba solo en la medida en que es portador, o supporter, si me permiten, de la ley. De él depende la posesión o no por parte del sujeto materno de dicho falo. Si la etapa del segundo tiempo ha sido atravesada, ahora es preciso, en el tercer tiempo, que lo que el padre ha prometido lo mantenga. Puede dar o negar, porque lo tiene, pero del hecho de que él lo tiene, el falo ha de dar alguna prueba. Interviene en el tercer tiempo como el que tiene el falo y no como el que lo es. Y por eso puede producirse el giro que reinstaura la instancia del falo como objeto deseado por la madre, y no ya solamente como objeto del que el padre puede privar. Vale, vamos, si os parece, detenernos un poco ahí. Cuando él dice, el padre ha de dar alguna prueba. Interviene en tercer tiempo como el que tiene el falo y no como el que lo es. ¿Dónde está aquí la diferencia de tener en contraposición a ser? Es el que lo tiene, pero no es el que lo es, en el sentido del falo. ¿Dónde veis esa diferencia en relación a todo lo que estamos viendo hoy? Porque es fundamental. Si no, volvería a ser la ley de la madre. Esto es. Tiene un objeto de deseo de la madre, ¿no? Pero no es, digamos, el todopoderoso. La sustitución de la madre tiene algo que puede nacer a la madre. Y hay más de uno de esto. ¿No? De hecho, en la apertura está el mundo. Claro. Claro. En esa fusión entre dos no está el mundo. De hecho, ahí donde está a veces ese dicho, ¿no?, popular y muy aceptado. En este caso, para que haya dos, tiene que haber tres. No hay dos sin tres. A veces no, sobre todo a los muy celosos o celosas no les va bien, pero digo, para que aparezcan dos, para que haya yo y el otro, tiene que aparecer un tercer elemento. Si no hay ningún tercer elemento de corte,
Pero la narcisista, yo y tú somos uno, bla, bla, entonces no hay discriminación, no hay subjetividad. Ese es el paraíso perdido y deseable del neurótico, por excelencia. Por eso hay que sacarlo de ahí. Te digo, invitarle a salir de ahí es también presentarle el mundo. Que el mundo está fuera de esa fusión. Pero ese va a ser el drama fundamentalmente del neurótico. Con grados, esto lo vais a ver, lo estamos haciendo ahora como una especie de matriz universal, pero creo que se entiende. Y por parte de la mujer, presentarle esto, está significado, por ejemplo, el tema de función paterna, ¿no? Introducirla. Pero aparte, como que dar de entender que hay otro. Sí, por ejemplo. A ver. La paterna no solo supone salir al mundo por la metáfora, es decir, ¿no? Por el nombre del padre, sino que es el privador de la madre. Entonces, estás en función materna, digamos, y esa función, digamos, como privador, ¿no? Sí. De eso, claro, hay matices, ¿no? Pero en ese sentido, esa privación viene desde una ley más allá de lo que se dicta, ¿no? Lo que dicta la madre, de esto se tiene que hacer, o no se tiene que hacer, o es así. Es en ese sentido, es decir, no sé, a lo mejor hay alguna maga, ¿no? Por aquí. Pero contará con instituciones públicas, ¿no? Con las escuelas, ¿no? Claro. Es decir, Claro, presentarle al mundo es eso, ¿no? Como que incluir otros significantes, ¿no? Aparte de... Claro, si la madre está con la chica, no hay ninguna figura de pareja, ni masculina ni femenina. Y está súper contenta jugando, para poner una cosa, para que veáis que, claro que la madre tiene que tener un amor hacia el niño, si no va a haber una carencia mínima que puede tener sus perjuicios. Pero si es, por así decirlo, real, no si es neurótica. Si es neurótica, digo que aunque esté muy presente, nunca es suficiente. Pero digo, el rato que está con él, está jugando, está muy presente, todo esto. Aunque hay un momento que ya, para ella viene otro rato, no sé, que le llama un compañero, una compañera de trabajo. Hola, Luis, sí. Uy, ¿cómo va? Uy, qué bien, ya funciona la máquina. Sí, ajá. Vale, pues luego voy, como empieza a alegrarse. El niño va a ver ahí que la mamá está sintiéndose contenta con otra cosa. ¿Ves? Hay un mundo más allá del mundo donde ella se sentía contenta estando con él. es que yo creo Sí, que a veces son sutilidades, no hay que... Y también un poco... Venga, vamos a ejemplo. Que claro, está hablando con alguien y el niño pues no le deja decir ni una palabra, ella le atiende. En ese atender pues le está privando un poco de conquistar su subjetividad, ¿no? En algún momento dado de su vida. Es como si preparar cualquier frustración pueda ser un trauma o algo terrible, ¿no? Yo también he visto ese tipo de madre que... Sí. Uf. Que no pueden, No, o sea, no es pueden abrir muy este terrible. punto hacia algún lado Y ni además, un segundo. y además la poca confianza, porque eso si lo pensaran realmente dices, pero qué, decir que no le dejas ser valiente, no le dejas tirar para adelante, no le dejas, ¿sabes? Demostrar que, oye, que también puede soportar estar y disfrutar de jugar solo, montarte su historia. O enfadarse o frustrarse si hace falta, pero no, Claro, pero pensar, no atenderle, o sea... Pero pensar, 24 claro, horas. esa capciosidad, que es que no le deja, pero es que no le conviene dejar. Es decir, quiere mantenerlo como súbdita. Claro. Esto difícilmente la madre, ¿no? Porque cuando se te cuenta, diría, ¿cómo? Pero lo ves. Pero no es que no le deja, que parece que no, es que no quiere dejar. Sí. Por ir a lo profundo de la cosa. No hace ese Es trabajo. decir, para ella su mundo es ese mundo. No hace ese trabajo del que estábamos hablando. Claro. ¿no? Es que a veces realmente no hay algo más que el niño. Es que muchas veces el niño, su mundo, el tema es que, bueno, ella ya ha hecho cierta vida, mejor o peor, el niño es que no va a tener un mundo, porque el mundo está afuera. Sí. Tiene que ver con eso, con que la madre se alegre por otra cosa, o que
Y entonces ahí donde, digamos, en este clásico aparece el padre en una especie de relevo, pero, sino como habéis dicho, está la guardería. Pero la madre tiene que hacer este trabajo de explicarle que ella pues atiende a otros mundos, aparte del mundo que tiene con el niño, ¿no? A ver, acordaos que Sigmund Freud decía, para no caer mucho menos en este buenismo simplón, en este positivismo, de que no va a ser, vamos a plantear un poco eso, sin algo de frustración, Claro. que el niño abandonará ese paraíso perdido. Sí. De hecho, acordaos en esa disolución del complejo de Edipo, ese texto, ¿no? El tercero de Freud, no sé, el 24, por ahí, que venía diciendo, es a través de la decepción en casa de los padres que el niño emprenderá su camino, digamos, civilizador. Es decir, si no, el niño no va a construir civilización. Yo digo, tiene que frustrar. Digo, por mucho que le expliques o no le expliques, se tiene que frustrar. En el sentido de que se tiene que decepcionar. Y nos tenemos que haber decepcionado. Ahora, de esa decepción, a veces hace una decepción. A veces una melancolía. A veces una neurosis. Es decir, no queremos aceptar cierta pérdida. Por decirlo todo, de un paraíso que nunca tuvimos. Porque ¿qué paraíso es eso? Que hay una posición de un amo y nosotros estamos felices como esclavos. ¿Qué posición es esa? Encima, nunca hemos salido de casa y pensamos, uy, qué maravilloso es el mundo. Pero chicos, el mundo está cuando abran la puerta. Entonces, lo que digo es que si esas dos fuerzas se llevan demasiado bien, a ver quién arranca. Tiene que haber un elemento interdictor, tiene que haber alguien, ¿no? Que interceda en esas miradas, ¿no? Que no producen ningún desvío. Entonces, ese desvío tiene que ver con la falta no va a ser sin la frustración, sin la decepción. Ahora, insisto, ¿cómo vives esa decepción, esa frustración? Ahí para gustos colores. Y en esa gradación, en una intensificación mayúscula, pues estaríamos hablando de mayúsculo, pues una melancolía, con una neurosis superlativa. Y que aunque te vayas y construyas una familia, nunca te fuiste y no tenías de construir una familia, porque te llevas como a la madre a cuestas, etcétera, etcétera. Todas esas variaciones son las que tenemos que ver en la casuística, ¿no? Por eso la clínica es de uno a uno. Al analizar de su mundo. Estamos planteando como una línea maestra, pero luego es caso a caso, ¿verdad? Caso a caso. No sé si con lo que llevamos hasta ahora, bueno, estoy condicionando la respuesta, me hago cargo, pero ¿verdad que se enriquece mucho más el complejo de Sigmund Freud a través de lo que estamos viendo, de esta gradación en 3 etapas o 3 fases que hace Lacan? O sea, no se le da más riqueza, no me llevéis la contraria. Vale que al principio puede ser un poco mareado, bueno, Lacan siempre es un poco mareador, a veces un mucho, pero digo, si luego le pillas el gusto, en serio, no resulta más enriquecedor, incluso hasta más sencillo. Sí. Claro, Freud tiene la cosa, leyéndolo desde Lacan, muy imaginario, muy biologicista, muy anatomista, entonces parece que todo es apuñalar al padre y a la cama con la mano. Entonces que Freud no lo planteaba así, pero digo, si nos quedamos ahí, no le vemos esta riqueza simbólica y toda esta casuística, ¿no? Bueno, la riqueza simbólica está en el complejo de Edipo Freud. Claro, es un mito científico. No, todo a partir de ahí. Producción a la cultura, entonces desde ahí. Claro, digo que en según qué escenarios, muy detractores del psicoanálisis, muy denegadores de la teoría del inconsciente, etcétera, etcétera, a lo mejor imaginaos que tenemos una charla, no la hemos tenido, ¿no? En espacios abiertos y tal. ¿Qué es el complejo de Edipo? Entonces empiezas a contar esto cuando la gente está, a ver qué va a decir, uf, qué porquería, luego, ¿no? Están enfermos sexuales, ¿no? No sé qué porquería va a hacer el niño o la niña con la madre. O sea, ya va uno predispuesto a eso, no ve ninguna riqueza en la riqueza simbólica de Freud y este mito científico que consideramos del psicoanálisis. El segundo mito es el que he hecho alusión antes, el mito de la horda primitiva. Entonces, pero digo que de plantear esto, las tendencias del niño, que sean ambivalentes hacia el padre, hacia la madre, bla, bla, todo lo que es el complejo, a plantear que uno tiene que advenir como sujeto y que queda atrapado en desear lo que desea el otro. Digo que, no sé si estáis viendo que lo sexual casi genital se elude. Entonces, a lo mejor en según qué escenarios,
partiendo de una cosa que es la fase del espejo, todo eso, como que incluso se puede entender más. Desde ahí sí estoy muy de acuerdo, porque los prejuicios. Claro, no, de hecho nosotros para formar a psicoanalistas y tal, No cuando se lee, porque claro, también en el ámbito analítico, por supuesto, por supuesto, por supuesto. tiene prejuicios al respecto. No, a ver, Lacan lo van a decir que es machista, ¿Sabes? el que no quiere entender no va a entender. Y la madre que no quiere soltar al niño no lo va a soltar a menos que ocurran, a menos que venga un elemento jodedor, un elemento distorsionador, un aguafiestas. A veces en la universidad. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? La universidad, los chicos y las chicas, ¿no? Como que construyen algo del orden de la función paterna. Entonces han sido muy súbditos, pero bueno. Puede que sí, sí, sí. Pero que si la madre... Nunca es tarde. Nunca es tarde, claro. Pero mejor que sea en su momento. Y que la madre esté por la labor. Y que el padre no haga el tonto. Que ahora no, yo digo, mejor que se den todas esas combinatorias. Aún así todo, decíamos que el niño y la niña, como el tercer vértice de ese triángulo, tampoco está 100% la partida ganada. No sé si se entiende. Padre psicoanalista, madre psicoanalista por poner, y chico, chica, medio raro, transgresor, transgresora. ¿Podría darse el caso o no? ¿Los hijos o las hijas de un padre médico y la madre médico son sanos? Claro, claro que sí que se podría dar, sí. Si no seríamos ambientalistas de nuevo. Sí, esto es bien. Si no, seríamos ambientalistas. Pero lo tienes más fácil. Lo tienen, claro. Hay que hacer las cosas bien hechas. Se lo pones en bandeja. Lo otro es muy cuesta arriba. Tienen conscientes, conscientes, ¿no? Esto es. Claro, es decir, o sea, dudar de eso, de que una buena educación, evidentemente. Pero digo que a veces, pues eso, pobre niña rica, pobre niño rico, ¿no? Pues no, que, claro, si no sería, como planteamos bien, 100% una cuestión ambientalista. Pero las posiciones son fundamentales. Vamos a ver si terminamos. El Padre Todopoderoso, continúo, la tercera etapa, voy leyendo alguna cosa. El Padre Todopoderoso es el que priva. Este es el segundo tiempo. En este estadio se detenían los análisis del complejo de Edipo. Fijaos qué interesante esto. Estábamos, en lo que ha terminado de leer Flor, ahora sigo a continuación. Importante, pues. El Padre Todopoderoso es el que priva. Este es el segundo de los tiempos. Ya hemos dicho que dice no al nene, no a la mamá. En este estadio se detenían los análisis del complejo de Edipo, cuando se pensaba que todos los estragos del complejo de Edipo dependían de la omnipotencia del padre. El padre autoritario, el padre terrorífico, más allá de que lo fuera. Solo se pensaba en este segundo tiempo, pero no se destacaba que, esto lo podríamos subrayar, lo que viene ahora, la castración ejercida era la privación de la madre y no del niño. Cuando decimos que la castración no tiene que ver con el niño, la castración tiene que ver con este barrado de esta letra. Y esa letra es la madre. En español, el otro. Pues digo, veis que aquí a la que se tiene que castrar es a ella, no a él. Entonces toda la película de que te la voy a cortar, dicho por la madre, dicho por el padre, que no, es que no. Y el drama, lo hemos visto en el otro seminario, al principio de este año, el drama para todo niño, para toda niña, en principio, no hay que hacerlo muy dramático, es rebajar de potencia al gran otro. Pues digo, mira, en este sentido, Freud lo planteaba todo en un registro más imaginario. No es una cosa que le tenga que pasar a él o a ella, en el sentido del nene o la nena. Es una cosa que le tiene que ocurrir a la madre para que él y ella sigan su camino. Entonces, A la madre en él. ¿Cómo la madre? A la madre el niño. Es decir, el niño tiene que dejar de considerarla todopoderosa. Claro, pero ahí la madre tiene que hacer ese favor.
Pero la madre quitarse algún no puede galón. solo, es decir, eso yo al menos lo veo desde la posición del niño, es decir, el niño tiene que castrar a la madre, ¿sabes? Es decir, como aceptar que la madre está castrada. Vale, pero ¿hasta qué punto ahí, para que eso se lleve a término, el juego de la madre, la posición de la madre es fundamental? No digo que no sea fundamental, pero esa castración es a nivel psíquico en el niño, ¿no? Es la salida de Claro, pero lo que decíamos, si la madre, en el mismo ejemplo, la llaman por teléfono, está con el niño, ¿qué? Vale, ahora voy. Otra, tu padre. Es decir, si la madre está... También nos tenemos que decepcionar un poco de la no omnipotencia del niño y de la niña. Es decir, si la madre se pone en ese plan, hay que empezar a ponerle velas al Cristo de la sangre o buscar algún santo, alguna cosa como... Porque no va a poder castrar el niño a la madre. La madre tiene que dar el paso. No, el niño solo no va a castrar a la madre. Si venimos al segundo paso, o sea, se supone que es un tiempo lógico, ¿no? Primero, segundo, Sí. tercero paso, el padre interviene y le dice a la madre, oye, no te vuelvas a meter talento Claro. a ese niño que tú sabes. Claro. Es decir, y al niño le Claro. dice, oye, no te vayas a pensar que quien la satisface va Claro. a ser tú. Pues esto es lo que estamos viendo en Lacan, que Lacan dice, atención, antes y ahora, en el análisis y la disolución del complejo de Edipo, desde mi punto de vista, en esta graduación de tiempo, se quedaban en el segundo tiempo, que es el que está... Dice, y no es ahí que se va a llevar a término la operación de barrado. O sea, si la madre no quiere, Si la madre no quiere, es prácticamente imposible. Digo, si se pone en ese plano. Claro, si la madre no quiere seguir el segundo tiempo y diciendo, bueno, en el primero, teniéndole así al padre. Sí, el segundo te tiempo, digo que luego es verdad que... Sí, digo que luego está afortunadamente eso que podemos llamar destino, la propia guardería, que el padre, o que se divorcien el padre y la madre, y entonces el niño decir, sí, pero ya tienen que pasar cosas, digamos, anómalas en esa unidad familiar. o sea, si la madre no quiere, ya el niño Claro. tendrá que esperar hasta los 30 años para estar con el padre. Que lo suyo es que la madre y el padre, como función madre y padre en ese sentido, actúen en equipo. Otra manera de decirlo es que la madre en algún momento le haga sentir al niño que es una función, es decir, que además de madre, por decirlo de manera, es una mujer, y como es una mujer, que sea ese hombre, o como es una mujer y moderna, le encanta su trabajo, y además es directora de una empresa, es decir, y le encanta eso. Lo mismo que le encanta estar con él, es decir, que no solo es mamá, como hay profesión, ama de casa. ¿Usted a qué se dedica? Soy madre. Mal vamos. ¿Vale? Que era un poco medio inconsciente. Entonces, claro, porque entonces el niño va a estar siempre mi mamá me mima. Pero es verdad que a partir de ahí todos son probabilidades. Digo que si la madre no quiere y nos quedamos en este segundo tiempo, no, no nos va a dar tiempo. No, el padre ahora vamos a ver, ya te vale con el padre. Claro, claro, para ella esa es la buena madre. Todo un discurso que Sí, corresponde a toda esa cuestión más naturalista y que además viene a responder sobre el sentido de la vida y más biologicista en el sentido de cuando una mujer se reproduce o es su función va a ser feliz. Es decir, yo creo que es muy difícil, digamos, explicarla en tanto mujeres y madres que no están bien. Entonces eso, vamos, es decir, como que pone de manifiesto que no va a ser feliz. Pero es que sostiene. Claro. Y encima, con todas las nuevas pedagogías, a lo mejor al niño no se le lleva ni hasta la educación obligatoria a la escuela. Eso supone 7 años, quizás, ¿eh? Sí, no, estoy totalmente Es de decir, acuerdo. y es la madre, ya no es ni una conquista, ni es demás, es decir, está ahí. Y hay muchos casos actualmente en este sentido, en que la madre Claro. que no respira más allá. De hecho, hasta donde yo sé, en la antigua Unión Soviética, mira, no sé que tenemos una persona de por allí, en Rusia parece que estaban consideradas las mejores guarderías del mundo. Vale, creo que por una cuestión de las madres, al final, las madres, digamos, educaron más a los hijos, hicieron muy de madres. Y por mucho que en el Estado soviético tuviera, porque las tenía, ¿no? Como de hecho creo que sigue, ¿no? Muy, el tema de las guarderías, etcétera, ¿no?
muy atendidos, pero hubo algo como que no. Las madres ahí se plantaron y sí, están muy bien, pero también los niños con nosotras. Porque cuando dices, lo hemos dicho, de hecho antes es como el instinto materno, en la mujer, porque aquí no se decía ni la mujer, como que la mujer de alguna manera, o igual se mide las palabras, ¿no? Sobre todo las madres o las abuelas, como que la mujer no podía ser mujer si no era madre, ¿sabéis? Pues no es tan lejos de nuestra cultura. De hecho, creo que sigue presente en muchas cabecitas. Sí, igual que la homofobia y tal, más allá de que no se diga, pero sigue en la cabecita, ¿no? Y tú, mamá, ya te he dicho que no quiero nene. No, si yo no te digo nada. Yo digo, como que la mujer no podía ser completa si no era madre. Entonces, nosotros lo que sabemos es que desde hace mucho tiempo, a Dios gracias o a quien corresponda, que la mujer puede entrar en la producción sin la reproducción, en el tejido productivo. Pero digo que estas son estructuras de pensamiento que llevan su tiempo. Entonces, en la medida que la madre deje de ser madre, en este sentido ahora preciso que estoy diciendo, y en un momento dado al niño, además de tenerla como madre, le haga hacer ver que también es una mujer, pues entonces, no sé, de la manera que se le está transmitiendo que ser madre es una función paterna. No es yo soy madre, yo hago de madre, yo ejerzo de madre, yo ejerzo de psicoanalista, yo ejerzo de lo que sea, de artista. Porque si no, yo soy madre. O lo de antes, soy tu padre, con toda esa solemnidad. Aunque el chico laica, soy tu padre. No sé si se entiende la solemnidad, claro. Entonces, a ver quién decía nada. Te lo digo yo, ¿no? Que soy el padre. Tiene ya 25, 30, 40 años, o la mujer, la hija, ¿no? Que su padre tiene marido, tiene... Pero digo, ese tema de no jugar con roles, como decimos en psicología, no admitir los roles en la vida y tal, esto de ser madre, ser mujer es ser mujer y ser hombre es hombre. Es obvio que la mujer tiene la posibilidad de ser madre por una cuestión puramente biológica. Yo creo que ella nadie lo discute. Pero también es verdad, hablando del psicoanalista como función de corte, o como este elemento interdictor, este elemento hombre o mujer que va a hacer que el niño o la niña de 25 a 80 años atraviese el complejo de Edipo, en esa función el analista es una función de corte, el analista es una función paterna. El analista, no hace falta que diga hombre o mujer, porque ahí no tiene sexo. Es una función. Entonces, va a hacer entonces siempre que ejerza es función paterna. Si alguien dice ya, pero sí, estoy de acuerdo. Para ejercer de función paterna, a veces tiene que hacer él o ella de bailarina, de caballero, ¿no? De Jesucristo, ¿no? De muchos personajes. Pero al final es para dar el corte. Y para darle la posibilidad que venga como sujeto psíquico, sujeto del deseo. Ser humano capaz de coger las riendas y ser responsable de su destino. Entonces, la función del analista siempre es una función de corte. Y a veces la madre, en el ejercicio de su función, hace función de padre. Y a veces las cosas se interactúan. Él hace más de función de madre y ella más de función de padre. Lo importante es que, claro, haya un mínimo de alimento, ¿no? Un objeto natural para ese niño o esa niña, y luego que se le haga volar del nido. Lo que pasa es que para hacerle volar del nido no tenemos que adelantar jugadas, es decir, dejarlo en edades muy tempranas desamparado, desatendida. Ahí va a haber una falta de la función materna. La ejerza que la ejerza, fundamentalmente la madre en este caso. ¿No se entiende? Que es una combinación. Y además son tiempos, como ha planteado de alguna forma también Marta. Hay una, no una cronología, sino un advenimiento de unos tiempos lógicos. En un tiempo lógico tiene que aparecer la metáfora paterna. Si no, el niño se va a quedar enmadrado de por vida. Pero digo que ¿a cuántas madres les gusta hacer de madre? ¿Cuántas mujeres consideran que su ser mujer es sinónimo de ser madre? ¿Cuántas mujeres tienen tanto instinto materno que después de que los niños y las niñas han volado del nido, tienen esa generosidad materna con todo el mundo? Entonces hacen de madre con el marido, con la pareja, con su propia madre, ¿no? Con los nietos. Entonces veis que no hay quien contenga ese instinto materno.
Puede ser o no, que os suene alguna... Uf, no, pues estamos cargando la atmósfera de un agobio. Vamos a tener que hacer alguna fobia para no angustiarnos. Es que, digamos, bueno, no sé, mi madre y muchas de esa edad, digo, son ama de casa. Claro. Y mi mamá, o sea, tenía muchas charlas con ella 1000 veces con orgullo. Pero bueno, pero nunca quisiste, ¿verdad? No, yo quería ser madre. Claro, ya está. Por tanto, tiene que tener hijos por algún lado y los hijos tienen que ser hijitos. Y eterna, ¿no? Exclusivamente ser madre y eternamente. Claro, por eso digo que el tema... De casa más se volcaban a los hijos. No había otra cosa. Claro. Ya en qué pasar el tiempo, pero sí. Bueno, cuidado, según cuáles, a lo mejor se podían introducir cristianos. Te lo voy a decir a tu padre. Claro, no sé, ya está. Cuidado. Luego el próximo día hablaremos de que igual se ve a hacer tu padre, llega el padre y todo paz, o viene ahí borracho, entonces la mujer está por la labor y el padre que ya hablaremos con el tiempo hoy está más para allá que para acá, por eso digo, es una combinatoria, porque igual ella quiere y el tipo está llevando urgencia y no sé si quiere rico. Entonces vamos a ver más adelante eso, de que en el caso de que ella esté por la labor, está la parte del otro. Digo, eso debería ser un equipo para el chaval. Pues, más allá de que luego se vaya para adelante, por favor, dale ese regalo con padres, ¿no? Esa posibilidad. Está el acompañamiento, ¿no? Está esa contención, pero luego está esa invitación a la emancipación. Digamos, esos tiempos que luego Lacan los va a plantear, el S1 y S2, ¿no? De animación al otro, pues, no va a ser sin ser el deseo del otro, bla, bla, todo el mundo del espejo, pero en un momento dado, el otro que nos da la vida nos quita nuestras oportunidades. Es decir, tiene que haber una separación, tiene que haber un y dos. Pero no va a ser lo uno sin lo otro. Para separaros, primero tenemos que haber estado a rejuntar, por así que se entiende. ¿No? Aquí es la alienación. No somos sin el deseo del otro, somos el deseo del otro. No advenimos, ¿no?, de toda la formación del yo. Pero digo, la gran paradoja que hay, pillarle gustito a la cosa. Y que cogemos a personas que, pues eso, ¿a qué se dedica usted? A mis labores. ¿De qué trabaja? De madre. Pues ya el chaval no lo tiene muy bien. Y a lo mejor ella es arquitecta y tal, pero lo dejó todo. Porque quería dedicarse a su casita y sus labores. Digo en este sentido, no que esto sea, sino que en este sentido al niño y ser madre. Deja su carrera, deja todo porque quiere ser madre. Claro, luego, cuando deja de ser madre. Porque si quiere ser madre, si su destino es ser madre, pues esa criatura tendrá que estar ahí como hijo, porque si no ya no tiene sentido. Y luego está todo eso que hubo un tiempo, ¿no? Como lo de la depresión, el nido vacío, digo, cuando vuela, pues porque no hay más remedio, porque viene un vendaval y a ella o a él lo enganchan y forman familia, aunque luego sigue la casa cuesta. Pero se van, entonces la madre, y este que hace aquí, y yo no me he hablado nunca con este solo era importante para de vez en cuando meter dinero en la cuenta corriente. Y bueno, lo invitábamos a comer, ya puesto, pero por favor, yo voy a estar con este. ¿Era así o no era así? Sobre todo por parte de ellas, no era por parte de ellos. No, está entretenida con los críos. Yo hago de las mías por ahí. Entonces digo, claro, más o menos algo de eso vive y sigue habiendo. Sí. Entonces, claro, Lacan termino con, vamos a seguir, con algo muy interesante, donde al final de los tiempos del Edipo, de esta especie de demostración de poder, ¿no?, con respecto al chaval, primero la madre, ¿no?, la madre todopoderosa, luego el mal en función paterna, es decir, el padre que coge el relevo de la madre y no lo quiere soltar. Entonces, el poder que tienen que mostrar sucesivamente los progenitores, madre y padre, con respecto al niño,
Lo dirá Lacan. Sabéis que Lacan era un tipo que es el poder del amor, no el poder del sometimiento, no el poder del autoritarismo. El poder de la ley, lo vais a ver, estamos hablando como padres a un hijo, es el poder del amor. Luego vamos a trabajar eso. ¿En qué consiste el poder del amor? No el poder. De hecho, el padre en el relevo que va a hacer, lo que estamos viendo, va a poder dar porque tiene, no porque es. Si es la ley, estamos, como decía Rosalía, otra vez en el minuto 1 de la jugada. Volvemos atrás. Se ha convertido en madre. ¿Qué en el sentido de la ley de la madre? No le sirve al chico. Entonces, ¿en qué consiste ese poder basado en el poder del amor? Es que termina. Sí, lo deja de esa manera rara, sometido en el mundo. Luego, cuando entremos en los discursos, ¿no? Trataremos algo de la ideología, el discurso amo, veremos que luego estará a merced de ese mundo y carne cañón de las ideologías de otros amos. Hablará Lacan del discurso amo, no solo del discurso de la histeria, no solo de... Digo, el tema es que luego, pues eso, igual se va a ser fanático de otros discursos porque tendrá que encumbrar a un discurso. No sabe vivir sin el amo. Entonces buscará el amo en otro lugar sin saber que es ningún amo. Será un fanático o una fanática y pensará, encima pensará que es como si él hubiera construido esa ideología. Todos los sismos que podamos ver, pasado de tuerca, y esto lo tenemos que decir, son construcciones de un gran amo. Y es curioso, eso lo vais a ver en la clínica muchas veces, que igual se te presentan como ateos o agnósticos, ¿no? O lo que sea, y sí, bueno, en principio, como si, lo que sé, me gusta lo que sea. Pero luego lo vas a tener que demostrar. Porque cuando empieces a sostener, ¿no? Con fuerza, con rabia, con fanatismo, con fundamentalismo, según qué cosas que piensas que son tuyas, bueno, luego empezaremos a ver en qué ismos de la filosofía está metido. Y todavía si es un ismo de la filosofía, hay alguna oportunidad. Hedonismo, epicureísmo, existencialismo, ¿no? Cada uno, pero como sean en los ismos de las ideologías, por eso nosotros hemos planteado, y siempre planteamos, de que no solo hay que liberarse de esas fuerzas oscuras y manipuladoras del complejo de Edipo, que es lo que estamos viendo, sino de la tendenciosidad de la ideología. Porque si no has hecho bien esta operación matemática, como estamos viendo, de castrar al otro, el otro está ahí fuera, como discurso. Ajá. Venga, para terminar, como este detalle en concreto, ¿cómo lo verías? José, yo me despido, me voy ya, ¿vale? Os Muy bien. dejo. Feliz final de clase. Hasta Muy luego. bien. Hasta luego, Biel. Sí. Digamos, todo lo que es el inconsciente está en lo simbólico, encuentra un tope en el mundo ¿no? En lo imaginario, en el yo y el mundo. A partir de ahí, identificaciones, predicciones. Es decir, todo ese inconsciente va a salir de cualquier manera, no reconocido además. Entonces, se juega ahí justamente en esta línea tensional. Y además también tiene mucho que ver con esa cuestión de no soportar ser sometido. Es decir, esas cuestiones paradojas. Que uno está sometido y también no va a poder soportar estar en. ¿Me explico lo que...? Sí, no, la sutilidad del discurso, vamos, tenemos que demostrarla, es decir, porque es otra creencia de que ya no es que quiero lo que quieren mis papás o todo eso, sino que no, este es el fundamento de la vida, las cosas son así, ¿no? Además, un absolutismo y es todo o nada, y es la muerte, y es el Claro. enemigo. Y es... Bueno, pues entonces, en todos estos mecanismos de proyección, que estaría muy bien que los españoles abriéramos los ojos, ¿no? Digo los españoles porque somos españoles, le molesta a quien le moleste siendo español. Digo, toda esta sutilidad de unos y de otros, cuando te quieren imponer, ¿no? Cuando hay enfrentamiento, cuando hay confrontación, cuando hay proyección, cuando ven en el otro, que encima lo llaman contrincante, ¿no? O contrario, cuando ¿no? Están proyectando otras cosas que seguro que tienen que ver más con uno que con otro. Entonces digo, esto sería una política sana. Pero que al final es una cuestión exquisitamente comunitaria, el psicoanálisis, como decía Sigmund Freud.
Dicho de otra manera, no me tengo por qué avergonzar. Construir una sociedad mejor. No pasar en el amor, no sé, ve que no estoy paz y amor, perdonar, no ve que no estoy en ese discurso. Porque es otro discurso, es el discurso amo. ¿No? Empiezas por ahí, hay que perdonar, hay que perdonar, hay que perdonar, el perdón, ya estamos en el discurso amo. Ya te estás, los imperativos categóricos, ya estás con los ideales. Hay que creer en Dios, ¿no? Hay que, bueno, ha corrido sangre por esas cosas aparentemente tan amorosas, ¿no? Donde al final, cuando dentro de esa ideología del amor, en la realidad lo que hay es sangre y mucha sangre, vamos a ver que eso no encaja. No, ahí es donde roza lo delirante. Y roza lo delirante, yo creo que sí que es bastante psicótico. Entonces, Porque además, sobre todo, son discursos que se sitúan desde la certeza, desde un supuesto esto es. inamovible. Entonces, eso es común, porque no atiende, digamos, a poder reflexionar sobre una cuestión o otra cuestión. Pero no, ¿verdad? Claro. Además, estas cosas, no sé, por lo menos de los abuelos y esto de que mucho te quiere, mucho te da a llorar, ¿no? O sufrir, o la letra con sangre entra, yo esas cosas he visto. Bueno, he vivido, vamos, sacerdote, una cosa. Digo, ve que son ideologías. Quien mucho te quiere, mucho te hará sufrir. O sea, la dignificación del maltrato. Bueno. Lo hago porque te quiero. No, porque te quiere y por tu bien. Porque te quiere y por tu bien. Soy tu madre, soy tu padre. Chicas, hasta la semana que viene.